la verdad que la historia ocultó. Durante siglos los vikingos fueron retratados como héroes del norte, navegantes, conquistadores, exploradores del fin del mundo, hombres que domaron el mar, que conquistaron reinos y que grabaron su historia con fuego y acero. Pero hay una parte de su legado que la historia prefirió callar, una parte que huele a sangre, a humo y a miedo, una parte que los libros suavizaron y que las sagas apenas susurran. Porque no todos los vikingos buscaron la gloria. Algunos buscaron algo mucho más oscuro, el poder que viene del sacrificio, la fe que se alimenta del dolor y el respeto que solo se gana con la muerte. Sus templos no eran catedrales de fe, eran lugares donde los dioses exigían precio, donde las plegarias se respondían con gritos y donde cada ofrenda debía tener el sabor del hierro y de la carne. Creían que la sangre era el idioma de los dioses, que las almas podían comprarse y que el dolor era el puente entre el hombre y lo divino. Y aunque el tiempo ha intentado cubrirlo con polvo, aún hay ecos que sobreviven. Ecos en las sagas, en las tumbas abiertas, en las piedras grabadas con runas que cuentan historias prohibidas. Hoy abriremos esa puerta, la que lleva al lado oscuro de los vikingos, un lugar donde la fe se confunde con la locura y donde el miedo no era debilidad, sino devoción. Prepárate para entrar en la oscuridad del norte, porque no todo era honor, no todo era gloria, y muchas veces los dioses pedían algo más que fe. Acto 1. La sangre como ofrenda. Para los vikingos, la sangre no era solo vida, era alimento para los dioses. Creían que cada sacrificio mantenía el orden del universo y que sin ellos, el caos devoraría el mundo. En los antiguos templos de madera, el olor a sangre y humo era el incienso del norte. El suelo estaba cubierto de heno, empapado con sacrificios pasados. El fuego crepitaba, los tambores retumbaban y los sacerdotes, vestidos con pieles, levantaban sus cuchillos hacia el cielo. El ritual del Blot era la ceremonia más sagrada. Se ofrecían animales, toros, caballos, cabras, pero a veces también hombres. Los antiguos cronistas hablaron del templo de Uppsala, un lugar rodeado de árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Allí, cada 9 años, 9 hombres eran colgados de sus ramas, sus cuerpos balanceándose en silencio como si danzaran para Odín. La sangre goteaba en la tierra y los sacerdotes decían que con ella el mundo seguía respirando. No se trataba de crueldad, sino de equilibrio. El sacrificio no era castigo, era honor. Morir por los dioses era servir al destino, convertirse en parte de algo eterno. Pero incluso entre ellos había miedo. Se decía que si la ofrenda no era suficiente, los dioses enviaban señales. Una tormenta fuera de temporada, un niño nacido muerto o un cuervo posándose sobre la casa del sacerdote. Entonces sabían que debían ofrecer más. A veces los elegidos eran esclavos, otras veces criminales, pero hubo ocasiones en que los dioses pedían sangre noble, un hijo, un jefe, un guerrero. Y cuando eso sucedía, nadie se atrevía a negar la voluntad del cielo, porque en el norte negarle algo a los dioses era condenarse. El sacrificio era la manera en que los vikingos hablaban con el más allá, y cuando los cuchillos se hundían, los cánticos se hacían más fuertes, hasta que el grito de los vivos y el silencio de los muertos se mezclaban en uno solo. Y así con sangre aseguraban que el sol volvería a salir, porque para ellos el caos también era sagrado. Acto 2. La justicia del miedo. Los vikingos no temían a la muerte, la temían vacía, sin propósito, sin gloria. Pero había algo peor que morir: perder el honor. En su mundo, la justicia no provenía de la palabra escrita, sino del filo de una espada. No había cárceles, ni jueces, ni leyes, solo el código del honor. El Holmgang era su forma de justicia. 2 hombres se encontraban en un círculo marcado en la tierra. Allí, sin testigos ni misericordia, el acero dictaba la verdad. El vencedor tenía la razón. El vencido se convertía en polvo y olvido, porque en el norte, ser olvidado era la verdadera muerte.
Los vikingos sabían que un nombre podía sobrevivir siglos, pero también podía borrarse con un solo acto de cobardía. Una palabra maldicha, una deuda no pagada, un gesto que demostrara miedo. Todo eso podía condenarte. No había espacio para la debilidad. El hombre debía ser su propia ley, su propio juez, su propio castigo. Y si fallaba, el clan se encargaba de recordarle el precio de la deshonra. Cuando el crimen era grave, cuando la traición se elevaba al nivel de pecado, la justicia se transformaba en miedo. Las sagas hablaban del castigo más temido, la águila de sangre, un tormento reservado solo para los traidores, aquellos que habían mancillado el juramento a su rey o a sus dioses. Quizás fue un mito, o quizás no. Se decía que el verdugo abría la espalda del condenado, rompía las costillas con hachas ceremoniales y las extendía como alas. El cuerpo se alzaba en una pose imposible, una parodia del vuelo, una ofrenda viva al dios de la guerra. El alma del condenado debía ascender hacia Odín, pero lo hacía envuelta en su propio dolor. El tormento era la ofrenda, el sufrimiento, la redención. Los cronistas cristianos que escucharon aquellas historias quedaron horrorizados. Escribieron sobre el salvajismo de los hombres del norte, sobre su frialdad, su brutalidad, su barbarie. Pero lo que nunca entendieron es que para los vikingos la justicia era un acto sagrado. No se trataba solo de venganza. Era un recordatorio de que el orden se sostenía con sangre, que el respeto debía temerse para ser verdadero. El miedo mantenía el equilibrio entre la obediencia y el caos. Y aunque los castigos eran terribles, también eran temidos porque funcionaban. Nadie traicionaba 2 veces a un señor vikingo. Nadie osaba romper un juramento ante los dioses. Un pueblo que vivía entre guerras no podía permitirse la debilidad. Por eso, el respeto se ganaba con sangre y la traición se pagaba con el alma. Había quienes afirmaban que los dioses observaban esos actos con placer, que el olor de la sangre subía hacia el cielo, mezclándose con el humo de las hogueras, alimentando el fuego eterno del Valhalla. Otros decían que no era placer, sino justicia divina, una forma de recordar que incluso los dioses exigían precio por la desobediencia. Y entre los gritos, entre las oraciones y los golpes del acero, siempre quedaba el silencio. El silencio de quienes comprendían que el destino no podía evitarse. El silencio de los hombres que sabían que, en el norte, la justicia no era un derecho, era un precio. Porque en la oscuridad del juicio no existía el perdón, solo la certeza de que cada acto, cada palabra, sería juzgada por los dioses del trueno, la guerra y la muerte. Y mientras los hombres del sur hablaban de leyes y misericordia, los vikingos hablaban de destino. Un destino que no se discutía, solo se cumplía. Acto 3. El alma y la oscuridad. Los vikingos no solo temían a los enemigos del mundo, temían a los enemigos del alma. Creían que cuando un hombre moría sin honor, su espíritu quedaba atrapado entre los 2 mundos, ni vivo ni muerto, ni en Midgard, el reino de los hombres, ni en Valhalla, el salón de los caídos. Un alma sin destino era un alma maldita. A esas sombras las llamaban Draugr. Eran los muertos que regresaban del más allá para castigar a los vivos, guardianes de tumbas, vengadores de juramentos rotos, espíritus que se negaban a descansar. No necesitaban respirar, ni comer, ni dormir. Solo existían para recordar al mundo que la muerte no siempre trae silencio. Se decía que los Draugr conservaban la fuerza de los vivos y la furia de los muertos. Sus cuerpos eran duros como la piedra, hinchados por la corrupción del tiempo. Sus ojos brillaban con una luz azulada, como si el hielo mismo los mantuviera despiertos. Y cuando salían de sus tumbas, el aire se volvía espeso, como si el mundo contuviera el aliento. Los aldeanos contaban historias sobre sepulcros que se abrían solos durante las tormentas, sobre pasos pesados que se oían en la nieve, cerca de los cementerios, cuando la luna desaparecía. Algunos afirmaban haber visto figuras moviéndose entre los árboles, arrastrando cadenas invisibles. Otros juraban haber sentido una mano fría sobre el hombro mientras dormían. Decían que un Draugr podía oler el miedo,
que se acercaba a quienes dudaban de su fe o habían roto un juramento, y cuando encontraba a su víctima, no la mataba de inmediato. La seguía, la observaba, la atormentaba en sueños hasta que la cordura se quebraba. Solo entonces, el Draugr reclamaba lo que consideraba suyo. Pero lo más aterrador era que no se podía matar algo que ya estaba muerto. Ningún filo podía atravesar su carne endurecida, ningún rezo podía hacerlo descansar. Solo el fuego podía purificar su presencia. O un sacrificio mayor. Algunos clanes, temerosos de que sus ancestros regresaran, sellaban las tumbas con piedras y runas grabadas. Se colocaban espadas cruzadas sobre los cuerpos, clavos de hierro en los talones y bolsas de sal bajo la lengua del difunto. Era una advertencia para el alma: no regreses. Pero había otros que deseaban lo contrario. Reyes, guerreros, jefes que querían mantener su poder incluso después de la muerte. Ellos pedían ser enterrados con sus armas, sus tesoros y sus esclavos sacrificados. No para protegerse, sino para seguir gobernando desde la oscuridad. En las noches más largas del invierno, cuando el sol desaparecía durante semanas, los pueblos nórdicos decían que los muertos caminaban entre los vivos. Se escuchaban pasos en los techos, puertas que se abrían solas, susurros que viajaban con el viento. Los ancianos decían que eran los Draugr, buscando almas nuevas para acompañarlos al otro lado. Algunos creían que estas apariciones eran castigos de los dioses. Otros pensaban que eran pruebas, porque para los vikingos incluso la muerte tenía un propósito. El alma, decían, era una batalla, una lucha constante entre la luz y la sombra, entre el valor y el miedo. El hombre debía luchar por mantener su esencia intacta. Si el miedo ganaba, el alma se rompía y el Draugr nacía. Los guerreros más valientes rezaban antes de dormir, no para pedir vida, sino para tener una muerte digna. Sabían que si caían sin honor, jamás verían el Valhalla, y que si su espíritu quedaba atrapado, sería condenado a vagar eternamente, buscando una redención que nunca llegaría. En algunas aldeas, cuando un hombre moría, los vivos esperaban 3 noches antes de enterrarlo. Durante esas noches, encendían hogueras alrededor del cuerpo y dejaban una espada a su lado. Era una costumbre ancestral. Si el alma intentaba regresar, debía enfrentarse al fuego y al acero. Solo los que estaban en paz consigo mismos podían cruzar al otro lado. Los Skalds, poetas del norte, contaban que, cuando una tormenta azotaba el mar, las olas parecían rugidos de los muertos. Decían que los Draugr de los navegantes caídos seguían remando bajo el agua, guiando barcos fantasma hacia costas que nadie debía pisar, y que en esas noches el mar no devolvía los cuerpos, porque ya no les pertenecían. En el corazón de las noches nórdicas, cuando la aurora boreal se apagaba y el viento rugía entre los bosques, los aldeanos se encerraban en sus casas, apagaban las antorchas y guardaban silencio, porque el ruido podía llamar la atención de algo que no debía ser despertado. Creían que el alma tenía un eco, y que ese eco, si no encontraba paz, podía regresar en cualquier forma. Un animal, una sombra, una voz en el viento. Por eso, cuando alguien moría, los familiares cubrían los espejos para evitar que el espíritu se viera reflejado y decidiera quedarse. Los vikingos veían la muerte como un puente, no como un final, pero sabían que no todos cruzaban ese puente. Algunos se quedaban al borde mirando, esperando, y aunque sus cuerpos se deshicieron hace siglos, sus espíritus todavía nos observan desde el norte, custodiando secretos que nunca debieron ser contados. Hay quienes dicen que, en ciertas noches sin luna, si te adentras en los antiguos bosques de Escandinavia y guardas silencio, puedes oír el sonido de pasos que no pertenecen a los vivos. Un crujido lento, rítmico, como si alguien arrastrara sus pies sobre la nieve. Y si te atreves a mirar atrás, quizás ya sea demasiado tarde. Cuando el honor se tiñe de sombra. El lado oscuro de los vikingos no fue crueldad sin sentido. Fue su manera de entender la existencia. Cada sacrificio, cada duelo, cada muerte, era una forma de equilibrio. Una conversación silenciosa entre los hombres y los dioses.
Ellos creían que el universo no se sostenía en la bondad, sino en la sangre, que el destino era una cuerda tensa que podía romperse si los dioses no eran complacidos, y por eso vivían entre dos mundos, el de los vivos y el de los que esperaban en la sombra. No conocían la misericordia, porque no creían en ella. Solo conocían el deber, la honra y el precio que debía pagarse por ellas. Vivían sabiendo que el destino estaba escrito, pero también que podían enfrentarlo. Desafiaban a los dioses con el mismo valor con el que desafiaban a sus enemigos. Y si morían, lo hacían de pie, con la espada en la mano y el nombre de Odín en los labios. Su mundo se desvaneció hace siglos, pero su sombra sigue viva. En las historias, en los templos olvidados, en las piedras que aún conservan las marcas del fuego, en el eco del mar chocando contra los acantilados del norte. Algunos aseguran que cuando el viento sopla entre las montañas escandinavas, aún se oyen sus voces, susurros antiguos que repiten oraciones perdidas, nombres que no deben pronunciarse, cantos que hablan de poder, de fe y de sangre. Dicen que los cuervos que sobrevuelan los fiordos al amanecer no son simples aves, son las almas de los caídos, observando, esperando, y que en las noches de tormenta, los relámpagos no son rayos, sino los dioses abriendo sus ojos por un instante. Tal vez no eran demonios, tal vez solo eran hombres que amaron tanto la gloria, que no les importó convertir su alma en ofrenda. Hombres que entendieron que para ser recordados había que desafiar incluso a los dioses, porque al final todo guerrero vikingos temía una sola cosa: no ser recordado, ser olvidado por los hombres y por los dioses. Y quizás en el fondo todos compartimos ese miedo, ese deseo de dejar una huella, de trascender, de que nuestro nombre sea pronunciado mucho después de que el cuerpo se apague. Quizás esa es la verdadera herencia de los vikingos, no su violencia ni su guerra, sino su obsesión con la eternidad, una necesidad de que el alma, aunque oscura, permanezca. Y cuando la muerte llegue, todos, de una forma u otra, miraremos al cielo o a la sombra, esperando que alguien nos recuerde. La gloria tiene un precio, y en el norte, ese precio siempre fue la sangre.